Tras la muerte de la madre, dos bebés se sumergen en un silencio absoluto, rechazando alimento y afecto. Una niñera serena aparece y con gestos simples rompe el vacío de la casa, pero la llegada de una abuela autoritaria amenaza con deshacer el hogar que había renacido. Entonces, una decisión inesperada redefine lo que realmente significa ser familia. El apartamento de la Avenida Marítima del Norte, en Palma de Mallorca, solía ser un lugar de risas y planes. Ahora, el silencio cortante solo era interrumpido por el llanto ahogado ocasional de dos niñas de 1 año y medio. Eduardo Mendoza, de 36 años, miraba por la amplia ventana que enmarcaba el puente de la Constitución de 1812 a lo lejos, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Habían pasado 6 meses desde que Fernanda partiera en un trágico accidente en la A330. 6 meses de una ausencia que parecía engullir todo a su alrededor. El empresario se ajustó las gafas, pasándose la mano por el cabello oscuro ya salpicado de canas que no existían antes. Su startup tecnológica, Quantum Code, seguía funcionando gracias a su socio y amigo Rafael, pero Eduardo se había alejado casi por completo. ¿Cómo podría concentrarse en códigos y reuniones cuando sus hijas gemelas, Sofía y Beatriz, parecían marchitarse un poco cada día? El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Caminó lentamente por el pasillo, donde fotografías de momentos felices aún decoraban las paredes. Fernanda sosteniendo a las recién nacidas en el hospital, la pareja en Ibiza, todos en la casa de playa en Marbella. Recuerdos de una vida que parecía haber ocurrido en otra existencia. Señor Mendoza, soy Amanda, de la agencia. Vine a buscar mis cosas. La quinta niñera en 6 meses. Esta había durado solo 3 días. Las niñas simplemente no reaccionan a nada de lo que hago, explicó la joven, visiblemente frustrada mientras recogía sus pertenencias. Ni los médicos logran entender. Casi no comen, no miran a nadie. Es como si estuvieran en otro lugar. Eduardo asintió ya habiendo escuchado versiones de esta misma despedida varias veces. Los mejores pediatras de Andalucía, psicólogos infantiles reconocidos, especialistas en duelo temprano. Nadie lograba alcanzar a las pequeñas que parecían haberse cerrado completamente después de la partida de su madre. Entiendo su decisión, Amanda. Agradezco el esfuerzo. Después de la salida de la niñera, Eduardo regresó a la habitación de sus hijas. En el ambiente cuidadosamente decorado en tonos pastel, con móviles de nubes y estrellas colgando del techo, las gemelas idénticas permanecían en sus cunas separadas, los grandes ojos castaños fijos en puntos indefinidos. Beatriz, que siempre había sido la más inquieta, ahora solo sostenía un pequeño conejo de peluche sin expresión. Sofía, la más tranquila, mantenía las manos cerradas sobre la sábana, inmóvil como una pequeña estatua. «Mis pequeñas», susurró Eduardo acercándose. Como de costumbre, no hubo reacción cuando intentó tocar el cabello castaño y rizado de Beatriz. «Papá está aquí». ¿Pero lo estaba realmente? Eduardo se cuestionaba diariamente si aquella presencia física era suficiente cuando su mente y corazón parecían haber acompañado a Fernanda. El apartamento se había convertido solo en un escenario, un telón donde 3 supervivientes vagaban entre recuerdos, incapaces de construir algo nuevo. Su celular sonó. Era su secretaria, Denise, quien mantenía los asuntos más urgentes en marcha. Eduardo, la agencia de cuidadoras, se puso en contacto. Dijeron que tienen una última opción para recomendar. Una chica que no estaba en la lista inicial, pero tiene experiencia con casos difíciles. Denise, ya hemos pasado por 5 profesionales. Quizás sea mejor considerar la sugerencia del doctor Pablo de internar a las niñas temporalmente para... No, Eduardo, interrumpió Denise, con la franqueza de quien trabajaba con él hacía 8 años. Las niñas necesitan a su padre y un hogar, no una institución. Esta chica, Luisa Campos, acaba de regresar a Palma de Mallorca, después de un tiempo en Madrid. Estudió pedagogía, tiene especialización en educación terapéutica. Por favor, solo habla con ella. Al final de la tarde el timbre sonó nuevamente. Eduardo abrió la puerta sin grandes expectativas, encontrando a una joven de estatura mediana, cabello negro recogido en un moño simple, piel morena y ojos almendrados que transmitían una serenidad inusual.
Señor Mendoza, soy Luisa Campos. Su voz era tranquila y melodiosa. Agradezco la oportunidad de conversar. Algo en la presencia de Luisa era diferente. No había aquella ansiedad profesional, ni la mirada de lástima que Eduardo ya conocía bien. Durante la breve entrevista en la sala, ella escuchó más de lo que habló, haciendo preguntas precisas sobre las niñas, sus rutinas antes y después de lo ocurrido. Las gemelas no tienen ningún problema físico, explicó Eduardo, repitiendo el diagnóstico de varios médicos. Es como si hubieran construido un muro invisible después de lo que pasó. Luisa asintió sin prisa. Señor Mendoza, cuando perdemos a alguien fundamental, a veces olvidamos cómo seguir existiendo. Los adultos tienen palabras para eso, aunque insuficientes. Los niños tan pequeños no. El silencio de ellas es un lenguaje en sí mismo. Eduardo sintió algo extraño, una pequeña rendija de esperanza que no experimentaba hacía meses. ¿Crees que puedes ayudarlas? No puedo prometer resultados, solo una presencia genuina, respondió con honestidad. Puedo empezar mañana, si usted lo permite. Eduardo la condujo hasta la habitación de las gemelas. A diferencia de las otras profesionales que inmediatamente intentaban interactuar con las niñas, Luisa solo se quedó en la puerta, observando. Después de unos momentos, se acercó silenciosamente. Se sentó en el suelo entre las dos cunas y comenzó a tararear una canción de cuna tradicional española. No miraba directamente a las niñas, ni intentaba tocarlas. Solo ocupaba el espacio con una presencia ligera, como si dijera, «Estoy aquí sin prisa, sin exigencias». Para sorpresa de Eduardo, las pequeñas no se agitaron ni lloraron, como solían hacer con extraños. Sofía incluso giró ligeramente la cabeza en dirección a la melodía suave. Era un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero para quien había sido testigo de meses de inmovilidad emocional, parecía un milagro. «Luisa», dijo Eduardo más tarde cuando ella se iba, «las niñas generalmente no aceptan comida de nadie más que de mí, y aún así es una batalla. Hoy reaccionaron a tu presencia». «¿Cómo?» Ella sonrió levemente. «Los niños sienten nuestra energía. Estoy aquí para estar con ellas, no para arreglarlas. La diferencia parece sutil, pero lo cambia todo. Mañana estaré aquí a las 8, si usted está de acuerdo». Cuando cerró la puerta después de la salida de Luisa, Eduardo sintió algo diferente en el apartamento. El silencio aún estaba allí, pero parecía menos denso, menos definitivo. Esa noche, mirando el retrato de Fernanda en la mesita de noche, susurró, quizás exista un camino. Por primera vez en meses, las gemelas durmieron toda la noche sin pesadillas. La mañana siguiente amaneció con una fina llovizna típica del invierno palmesano. Eduardo había dormido pocas horas, atormentado por la mezcla de esperanza y escepticismo que la visita de Luisa había despertado. A las 7:50, el timbre sonó puntualmente. Luisa Campos entró trayendo una pequeña mochila y un semblante tranquilo que contrastaba con la atmósfera pesada del apartamento. «Buenos días, señor Mendoza», saludó, quitándose el abrigo húmedo por la lluvia. «¿Cómo pasaron la noche?» «Sorprendentemente bien», admitió él conduciéndola hasta la cocina. Las niñas durmieron sin interrupciones, algo raro en los últimos meses. La cocina amplia, con vista al mar, mantenía los rasgos de la personalidad de Fernanda, azulejos andaluces que ella misma había elegido, hierbas cultivadas en pequeños maceteros en la ventana, recetas manuscritas pegadas en la nevera. Eduardo preparó café mientras explicaba la rutina, o lo que quedaba de ella. Beatriz solía despertar siempre hambrienta, Sofía más somnolienta. Ahora ambas se quedan solo acostadas mirando al techo. El doctor Rodríguez dice que es un tipo de regresión emocional. Su voz traía el peso de quien había repetido esa información a innumerables profesionales sin resultados. Luisa escuchaba atentamente, mientras organizaba algunos ítems que había traído. Los niños entienden mucho más de lo que logran expresar, señor Mendoza. La ausencia de ellas es también una forma de presencia. Están aquí, sintiendo, procesando a su manera. Eduardo la observó preparar 2 pequeños biberones con una técnica específica. Leche tibia, no caliente, explicó ella.
y esencia de vainilla, solo una gota. Estimula recuerdos olfativos positivos. Cuando entraron en la habitación, las gemelas estaban despiertas, en su habitual estado de ensimismamiento. Luisa no intentó inmediatamente atraer sus atenciones. Colocó los biberones sobre la cómoda, abrió levemente las cortinas para que entrara un poco de luz natural y se sentó nuevamente entre las cunas, en el mismo lugar del día anterior. «Buenos días, Sofía». «Buenos días, Beatriz», dijo suavemente, sin esperar respuesta. «Qué bueno verlas nuevamente». Comenzó entonces a narrar una historia simple sobre un pajarito que construía su nido incluso en días de lluvia. Su voz melodiosa llenaba la habitación sin ser invasiva. Eduardo, observando desde la puerta, notó que los ojos de Sofía seguían ocasionalmente el movimiento de las manos de Luisa mientras ella ilustraba partes de la historia con gestos suaves. Después de algunos minutos, Luisa tomó los biberones y los ofreció simultáneamente, uno en cada mano, sin insistencia. Para asombro de Eduardo, ambas niñas aceptaron, succionando lentamente el contenido, mientras mantenían los ojos fijos en Luisa. «Están comiendo sin resistencia», susurró Eduardo, temiendo romper el encanto de aquel momento. Luisa solo sonrió, continuando la historia del pajarito, mientras las pequeñas se alimentaban. Cuando terminaron, las tomó una a una, con movimientos deliberadamente lentos, colocándolas sobre su regazo en la alfombra suave. Las gemelas no protestaron, un milagro por sí solo. Durante el resto de la mañana, Eduardo alternaba entre observar de lejos e intentar trabajar remotamente en su oficina. Cada vez que volvía para espiar, encontraba un cuadro ligeramente diferente. Luisa mostrando libros ilustrados con colores vibrantes, cantando canciones infantiles con gestos, o simplemente sentada en silencio cerca de las niñas, respetando su espacio mientras ofrecía su presencia constante. A la hora del almuerzo, para nuevo asombro de Eduardo, las gemelas comieron casi toda la papilla preparada por Luisa, puré de patata con zanahoria y un toque de aceite de oliva. «¿Cómo lograste esto en solo una mañana?», preguntó él, genuinamente impresionado. «Intentamos de todo, pediatras, nutricionistas infantiles, hasta aquella especialista en trastornos alimentarios de Madrid». Luisa organizaba tranquilamente los platos usados. «No se trata de técnica, señor Mendoza. Se trata de confianza. Los niños sienten cuando estamos ansiosos por resultados, cuando los vemos como problemas a resolver. Necesitan sentir que son aceptados exactamente como están». Eduardo tragó saliva, golpeado por la verdad en aquellas palabras. ¿Cuántas veces él mismo había mirado a sus hijas con desesperación, viéndolas como recuerdos dolorosos de lo que había perdido o como responsabilidades abrumadoras que no sabía cómo administrar? Por la tarde, Luisa llevó a las gemelas a la terraza acristalada, donde la lluvia creaba patrones hipnóticos en el cristal. Las colocó en una gran alfombra con cojines y comenzó a presentar pequeños objetos coloridos, pelotas suaves, cubos texturizados, sonajeros suaves. No forzaba la interacción, solo ponía los juguetes a su disposición en el espacio entre ellas. Fue entonces cuando sucedió. Beatriz extendió su manita hacia una pelota roja. El movimiento fue vacilante, casi imperceptible, pero sus deditos se cerraron alrededor del objeto. Luisa no hizo alarde, solo sonrió y continuó su suave canción. Eduardo, que observaba desde la puerta, sintió los ojos humedecerse. Era el primer movimiento espontáneo de Beatriz en meses que no fuera llanto o resistencia. Al final de la tarde, cuando las gemelas finalmente se durmieron después de un baño tibio, Eduardo invitó a Luisa a conversar en la sala. «Necesito entender mejor quién eres», dijo él, sirviendo té para ambos. «Lo que la agencia me contó es que trabajaste en Madrid con educación especial, pero regresaste recientemente a Palma de Mallorca». Luisa asintió, sosteniendo la taza entre las manos como buscando su calor. «Me gradué en Pedagogía en la Universidad de las Islas Baleares, UIB, con especialización en Educación Terapéutica por la Universidad Complutense de Madrid, UCM. Trabajé durante 5 años en Madrid, principalmente con niños en situaciones traumáticas». Hizo una pausa, como eligiendo las siguientes palabras. «Regresé a Palma de Mallorca hace 2 meses,
después de un periodo difícil. Eduardo percibió que había más en esa historia, pero respetó el espacio de la joven. Al fin y al cabo, él también cargaba silencios que no estaba listo para compartir. «¿Qué ves cuando miras a mis hijas?», preguntó finalmente. «Veo dos niñas valientes que encontraron la única forma que conocen de lidiar con un dolor demasiado grande», respondió Luisa sin dudar. «No están rotas, señor Mendoza. Se están protegiendo de la manera que pueden». Eduardo dejó escapar un suspiro profundo. «¿Y yo? ¿Qué ves?». Los ojos oscuros de Luisa encontraron los suyos con una intensidad que lo sorprendió. «Veo a alguien intentando respirar bajo el agua, sobreviviendo pero no viviendo. Sus hijas sienten eso también». La franqueza golpeó a Eduardo como un golpe físico. Era la primera persona que le hablaba no como un viudo digno de lástima o un padre abrumado, sino como alguien capaz de enfrentar verdades difíciles. «Ellas merecen más que eso», admitió él, bajando la mirada. «Sí, y usted también». Luisa colocó la taza sobre la mesa. «Si me permite, me gustaría seguir trabajando con sus hijas, no como una solución temporal, sino como un compromiso de verdad». «¿Cuánto tiempo crees que tomará para...?» «No pienso en términos de plazo, señor Mendoza. La recuperación emocional no sigue cronogramas. Puede llevar semanas, meses. Lo importante es la consistencia». Él asintió, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y vulnerabilidad. «¿Aceptas el trabajo oficialmente entonces? No como sustituta temporal, sino como la niñera de mis hijas». Luisa sonrió, una sonrisa delicada que iluminó sus ojos. «Acepto. Y si me permite la sugerencia, quizás usted podría empezar a participar más activamente en las actividades con ellas. Su presencia es insustituible». Esa noche, después de que Luisa se fuera prometiendo volver a la mañana siguiente, Eduardo entró silenciosamente en la habitación de sus hijas. Ambas dormían tranquilamente, sus pequeños rostros relajados de una forma que no veía hacía meses. En el impulso del momento, se acostó en el suelo entre las dos cunas, exactamente donde Luisa había estado sentada. Mirando al techo donde estrellas luminosas formaban constelaciones, se permitió, por primera vez desde la tragedia, llorar abiertamente. «Ayúdame a estar aquí para ellas», susurró al silencio. «Enséñame a respirar nuevamente». Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos al apartamento de la Avenida Marítima del Norte. Como gotas persistentes que lentamente llenan un vaso, la presencia diaria de Luisa fue transformando el ambiente. El primer mes pasó a un ritmo propio, marcado por pequeñas victorias que parecían milagros después de tanto tiempo de estancamiento. El 20º día, Beatriz sostuvo el dedo de Luisa por casi un minuto entero, mirándola directamente a los ojos. El 23º, Sofía emitió un murmullo que recordaba vagamente la melodía que Luisa siempre cantaba durante el baño. En la 4ª semana, ambas comenzaron a responder a sus nombres, girando ligeramente la cabeza cuando eran llamadas. Eduardo, inicialmente un observador cauteloso, fue gradualmente participando más en el día a día de sus hijas. Siguiendo las orientaciones de Luisa, comenzó asumiendo pequeñas tareas. Sostener los biberones durante una toma, leer historias antes de dormir, participar en los juegos en la terraza cuando el sol de la tarde bañaba el apartamento. «No fuerces sonrisas», aconsejó Luisa una mañana, cuando lo encontró intentando parecer más animado de lo que realmente estaba. «Los niños no necesitan perfección, solo autenticidad. Ellos saben cuándo estamos fingiendo». Esa observación cambió algo fundamental en Eduardo. El permiso para ser imperfecto, para estar presente incluso cuando dolía, abrió espacio para momentos genuinos con sus hijas. En una tarde particularmente difícil, cuando la añoranza de Fernanda lo golpeó con una fuerza inusual, él simplemente se sentó en la alfombra colorida junto a las niñas y dijo, con voz embargada, «Papá está triste hoy, pero aún así las quiero mucho a las dos». Para su sorpresa, Beatriz gateó hasta él y apoyó su cabecita en su rodilla durante unos segundos, el primer gesto de afecto espontáneo en casi 8 meses. En una mañana soleada de septiembre, mientras Eduardo tomaba café en la cocina,
antes de una videoconferencia importante, escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. Risas. Risas infantiles venían de la habitación de las niñas. Corrió por el pasillo y se detuvo en la puerta, presenciando una escena que jamás olvidaría. Luisa balanceaba suavemente un títere de jirafa, haciéndolo conversar con las gemelas, que reaccionaban con pequeñas sonrisas y sonidos alegres. «Se están riendo», susurró Eduardo, apoyándose en el marco de la puerta para no caer. Luisa se volvió hacia él con los ojos brillantes. «Sí, están volviendo a nosotros». A partir de aquel día, el progreso se aceleró. Las niñas comenzaron a demostrar preferencias. Beatriz se inclinaba más por libros con animales, mientras que Sofía prefería bloques coloridos. Empezaron a aceptar comida sólida con más frecuencia, a dormir mejor, a interactuar no solo con Luisa, sino también con Eduardo. Por primera vez, el empresario pidió a Rafael que asumiera completamente los compromisos externos de la empresa por 2 semanas más, para poder enfocarse integralmente en la recuperación de sus hijas. Su socio, que seguía la situación de cerca, aceptó inmediatamente. «Finalmente estás volviendo, mi amigo», dijo Rafael durante una llamada telefónica. «Tu voz es diferente». En las tardes en que no llovía, Luisa llevaba a las niñas al pequeño parque cercano al edificio. Al principio, solo se sentaban observando a otros niños. Gradualmente, comenzaron a explorar el espacio, tocando la hierba, sintiendo la textura de la arena, observando mariposas y hormigas con curiosidad renovada. En una de esas tardes, mientras las gemelas jugaban bajo la atenta supervisión de Luisa, Eduardo recibió una llamada inesperada. «Hijo, estamos pensando en visitarlos el próximo fin de semana», anunció su madre, Cecilia. «Tu padre echa de menos a las nietas, y yo quiero conocer a esa chica que ha hecho milagros con las niñas». Denise nos lo contó todo. Eduardo sonrió al teléfono. Sus padres, que vivían en Zaragoza, habían respetado su petición de espacio durante los peores meses, limitándose a llamadas semanales. La idea de recibirlos ahora parecía natural, incluso bienvenida. En la cena de aquel día, después de que las gemelas fueran acostadas, Eduardo invitó a Luisa a quedarse un poco más. «Mis padres vendrán el próximo fin de semana», comentó, mientras se servían una lasaña que él mismo había preparado. «Que están curiosos por conocer a la persona responsable de la transformación de las nietas». Luisa sonrió, pero Eduardo notó un breve destello de aprehensión en sus ojos. «No tienes por qué estar nerviosa. Son personas sencillas y acogedoras». «No estoy nerviosa por eso», respondió ella, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Es que estar con familias todavía es complejo para mí». Fue la primera vez que Luisa insinuó algo sobre su propia historia. Eduardo no presionó, pero ofreció espacio para que ella continuara si lo deseaba. «Cuando tenía 17 años, asumí el cuidado de mi hermano menor, Mateo», contó Luisa después de un momento de silencio. «Nuestros padres fallecieron en un accidente en la A7, y éramos solo nosotros dos. Él tenía 6 años. Eduardo sintió un nudo en la garganta. De repente, la sensibilidad de Luisa con las gemelas adquiría un nuevo significado. Debió de ser extremadamente difícil. Lo fue. Conseguí una beca integral en la universidad. Trabajaba a tiempo parcial y lo cuidaba con todo el amor que podía. Mateo era un niño brillante, lleno de vida. Su voz se quebró ligeramente. A los 15 años, le diagnosticaron una condición cardíaca rara. Luchamos durante 3 años entre hospitales y tratamientos. Al final no pudimos vencer. Eduardo extendió la mano sobre la mesa, tocando suavemente los dedos de Luisa. Lo siento mucho, de verdad. Después de eso seguí trabajando con niños en Madrid, pero cada vez se hacía más difícil. Cada carita me recordaba a él. Cuando el dolor se volvió insoportable, decidí regresar a Palma de Mallorca para empezar de nuevo. Estaba alejada de la educación cuando la agencia me llamó sobre sus hijas. Luisa levantó los ojos, ahora húmedos. Algo me dijo que necesitaba intentarlo. En ese instante, Eduardo vio a Luisa por completo, no solo a la profesional competente que había salvado a sus hijas, sino a la mujer que conocía el dolor de la pérdida por experiencia propia. El silencio que se instaló entre ellos
estaba repleto de comprensión mutua, de un reconocimiento profundo. «Salvaste a mis hijas», dijo él finalmente, «y creo que me estás salvando a mí también». El fin de semana con los padres de Eduardo fue sorprendentemente armonioso. Cecilia y Antonio quedaron encantados con Luisa, y más importante, con el progreso visible de sus nietas. Las niñas, aún tímidas pero receptivas, permitieron abrazos y caricias de los abuelos, algo impensable meses antes. La noche del domingo, después de la partida de los padres de Eduardo, Luisa se preparaba para irse, cuando él la invitó a conversar en la terraza. La noche estaba especialmente clara, con la luna iluminando la bahía de Palma de Mallorca en tonos plateados. «He estado pensando», comenzó Eduardo, «que quizás sea hora de considerar cambios más significativos». Luisa lo miró interrogativamente. «El contrato con la agencia vence en 2 semanas. Me gustaría proponer algo diferente. Quiero contratarte directamente, a tiempo completo, con mejores condiciones. Las niñas te necesitan y yo...» Hizo una pausa. «Yo también descubrí que tu presencia trajo algo que no creía posible. Paz». Los ojos de Luisa reflejaron la luz de la luna mientras consideraba la propuesta. «Me he encariñado profundamente con Sofía y Beatriz», admitió ella. «Y confieso que este apartamento se ha convertido en más hogar para mí en los últimos meses que cualquier otro lugar». Respiró hondo. «Acepto su propuesta, Eduardo. Con una condición». «¿Cuál sería?» «Que me prometa que continuará el camino que empezó. Estar presente para sus hijas, incluso cuando sea difícil. Permitirse vivir de nuevo poco a poco». Eduardo extendió la mano, que Luisa aceptó en un apretón firme que sellaba más que un acuerdo profesional. Era un compromiso compartido con la reconstrucción de vidas destrozadas. En las semanas siguientes, el apartamento adquirió colores y sonidos que hacía mucho estaban dormidos. Eduardo contrató a una empresa para renovar algunos ambientes. La habitación de las niñas recibió una nueva pintura en tonos alegres. La sala ganó cojines coloridos y plantas que aportaban vida a los espacios. Luisa, ahora oficialmente ama de llaves y educadora de las gemelas, trajo pequeñas contribuciones que hacían una gran diferencia. Libros cuidadosamente seleccionados, juguetes educativos, músicas que llenaban la casa durante el día. En una tarde de octubre, mientras Eduardo trabajaba en su oficina, con la puerta entreabierta, escuchó a Beatriz balbucear claramente: «Lulú», su intento de decir Luisa. Minutos después, Sofía repitió el mismo sonido. Era la primera palabra reconocible de ambas desde que habían enmudecido tras la pérdida de su madre. «Están hablando», constató Eduardo, emocionado, al encontrar a Luisa en la sala de juegos. «Están encontrando su voz nuevamente», corrigió ella gentilmente. «Y usted también, Eduardo. Usted también». Noviembre llegó con el calor creciente que anunciaba el verano palmesano. El apartamento en la avenida Marítima del Norte, que por tanto tiempo había estado sumergido en sombras emocionales, ahora respiraba una nueva energía. Las gemelas, que cumplirían 2 años el próximo mes, corrían por las habitaciones con pasos aún inseguros, pero determinados. Sus vocabularios, antes inexistentes, ahora incluían palabras simples. Papá para Eduardo, Lulú para Luisa, agua, no más, pequeños milagros sonoros que llenaban la casa. Eduardo había retomado parcialmente sus actividades en Quantum Code, alternando entre trabajo remoto y visitas puntuales a la oficina en Tecnópolis. Su presencia en las reuniones de dirección había causado una conmoción positiva entre los empleados, que hacía meses solo veían su sombra en decisiones tomadas a distancia. Rafael bromeó que él parecía 10 años más joven. Una exageración, ciertamente, pero no sin fundamento. Algo había cambiado en su semblante, como si una luz hacía mucho apagada hubiera sido reencendida, aún tímida pero presente. Luisa, por su parte, había establecido una rutina estructurada que combinaba cuidados diarios con estímulos pedagógicos adecuados a la edad de las niñas. Todas las mañanas, después del desayuno, realizaba actividades sensoriales: plastilina casera, pintura con los dedos, cajas con diferentes texturas. Las tardes eran para exploración al aire libre, con paseos en el parque
o juegos en la pequeña piscina inflable que había instalado en la terraza. Antes de dormir, siempre había el momento de las historias. Cuando Eduardo frecuentemente se unía a ellas, su voz profunda dando vida a personajes que hacían sonreír a sus hijas. Era justamente durante una de esas sesiones de lectura, con Eduardo sentado en la alfombra de la habitación, Beatriz y Sofía acurrucadas en su regazo mientras narraba las aventuras de una tortuga marina, que el timbre sonó insistentemente. Luisa, que organizaba ropita en el armario anexo, se ofreció a atender. «Continúa la historia, están en un momento especial», dijo ella, sonriendo al ver el cuadro familiar. Al abrir la puerta, Luisa se encontró con una mujer de aproximadamente 60 años, cabello gris impecablemente peinado, vistiendo un conjunto de seda azul marino y llevando un bolso de diseñador. Su mirada austera recorrió a Luisa de pies a cabeza antes incluso de hablar. «¿Quién es usted? ¿Dónde está mi yerno?». La voz autoritaria y el término yerno fueron suficientes para que Luisa identificara a la visitante. Doña Teresa Almeida, madre de Fernanda, a quien Eduardo había mencionado algunas veces, siempre con expresión tensa. «Buenas noches, señora. Soy Luisa Campos, educadora de las niñas. El señor Eduardo está con ellas en este momento. ¿Puedo anunciar su visita?». Teresa ignoró la formalidad, entrando sin invitación. «No necesito ser anunciada en la casa de mi hija», declaró, depositando el bolso sobre la consola del recibidor como quien marca territorio. «¿Dónde están mis nietas?». Luisa mantuvo la compostura a pesar de la rudeza. «Están en la habitación con su padre, en un momento de lectura antes de dormir. Puedo conducirla hasta allí». Teresa siguió a Luisa por el pasillo, sus tacones altos marcando el suelo de madera como pequeñas sentencias. Cuando llegaron a la puerta de la habitación infantil, la escena que encontraron era de intimidad absoluta. Eduardo, ahora acostado en la alfombra, hacía voces diferentes para cada personaje de la historia, mientras Beatriz intentaba imitar el sonido de una ballena y Sofía aplaudía torpemente. «¿Así es como va la educación de mis nietas? ¿Tumbados en el suelo como salvajes?». La voz cortante de Teresa hizo añicos el momento. Eduardo se sentó abruptamente, mientras las niñas, asustadas por la interrupción y la presencia desconocida, se aferraron a su padre. «Teresa, no esperaba tu visita». La voz de Eduardo adquirió instantáneamente una formalidad que Luisa nunca había oído antes. «Evidentemente», respondió la mujer, avanzando hacia el centro de la habitación. «Después de 6 meses, ignorando mis llamadas y respondiendo mis mensajes con monosílabos, pensé que una visita sorpresa era necesaria para ver en qué condiciones están viviendo mis nietas». Sus ojos recorrieron el ambiente, deteniéndose en detalles, los dibujos coloridos pegados en las paredes, hechos por Luisa con las niñas, los móviles artesanales colgando, también creados por ellas, los juguetes educativos esparcidos por la alfombra. «¿Y quién es esta chica? ¿Otra niñera temporal, supongo? Denise mencionó que ya has tenido 5. Eduardo se levantó, sosteniendo a las niñas, una en cada brazo. Ambas escondían los rostros en su cuello, claramente incómodas con la energía hostil que emanaba de la abuela. «Luisa es la educadora de las niñas, Teresa. Lleva con nosotros casi 3 meses y ha sido fundamental para el progreso de Beatriz y Sofía». Teresa se acercó, extendiendo los brazos hacia sus nietas. «Vengan con la abuela, queridas». Las gemelas, en lugar de aceptar la invitación, se aferraron aún más a su padre, casi en pánico. Teresa retrocedió visiblemente ofendida. «Veo que ni me reconocen ya. ¿Qué les has estado haciendo, Eduardo? ¿Por qué me rechazan así?». Eduardo respiró hondo, intentando mantener la calma. «Ellas pasaron por un periodo muy difícil, Teresa. Están apenas empezando a abrirse de nuevo. Necesitan tiempo para acostumbrarse a personas que no ven desde hace meses». «¿Personas? Soy su abuela, el único vínculo verdadero que les queda con mi hija». La voz de Teresa se quebró brevemente, la primera grieta en su fachada autoritaria. Luisa, percibiendo la tensión creciente, intervino suavemente. «Señor Eduardo, las niñas se están agitando. Quizás sería mejor terminar su rutina mientras usted conversa con la señora Teresa en la sala». Eduardo asintió,
agradecido por la sugerencia sensata. Pasó a las niñas a Luisa, quien inmediatamente comenzó a cantar bajito la canción que usaba para calmarlas. Teresa observó la interacción con los ojos entrecerrados. «Vamos a la sala, Teresa», Eduardo indicó el camino. «Podemos conversar mejor allí». En la espaciosa sala, Teresa ocupó el sillón principal como si fuera un trono, rechazando la oferta de café o agua. «Estoy decepcionada, Eduardo. Profundamente decepcionada. Pensé que tu fase de aislamiento sería temporal, que eventualmente volverías a la razón y permitirías que yo asumiera un papel más activo en la crianza de mis nietas». Eduardo se sentó frente a ella, frotándose la cara en señal de cansancio. «Teresa, siempre he respetado tu dolor. Fernanda era tu única hija. Comprendo lo devastadora que fue su pérdida para ti. Es precisamente por eso que deberías haberme buscado. ¿Quién mejor para ayudar a las niñas a mantener viva la memoria de su madre? Tú te alejaste, Teresa. Después del funeral, tú misma dijiste que necesitabas tiempo, que ver a las niñas era demasiado doloroso. Respeté tu decisión». Teresa se acomodó en el sillón recomponiendo la postura. Fue un momento de fragilidad. Lo superé. Ahora estoy aquí y veo que la situación está completamente fuera de control. ¿Quién es realmente esta chica que parece haberse apoderado de la casa? ¿De mis nietas? Luisa es una profesional cualificada que logró llegar a Sofía y Beatriz cuando nadie más pudo. Ella las trajo de vuelta a la vida. Teresa soltó un sonido de desprecio. ¿Cualificada? ¿Una desconocida contratada por una agencia cualquiera? ¿Qué sabemos de ella? ¿Su familia? ¿Sus antecedentes? La irritación creciente de Eduardo era visible en su mandíbula tensa. Sé todo lo que necesito saber sobre Luisa. Confío en ella completamente. ¿Confías? ¿Cómo confiaste en aquella inversora que casi llevó tu empresa a la quiebra el año pasado? ¿O en los arquitectos que retrasaron 6 meses la reforma del apartamento antes de que nacieran las niñas? Siempre fuiste ingenuo, Eduardo. Fernanda era quien tenía discernimiento en la relación. La mención del nombre de su esposa en ese contexto golpeó a Eduardo como un golpe físico. Antes de que pudiera responder, Teresa continuó. Veo cambios por todas partes. Pinturas diferentes, muebles nuevos, objetos que Fernanda jamás aprobaría. ¿Estás borrando sus huellas sistemáticamente? Estoy intentando crear un ambiente saludable para nuestras hijas, Teresa. Un lugar donde puedan crecer sin ser asfixiadas por el luto. Teresa se levantó abruptamente, caminando por la sala con pasos firmes. ¿Ambiente saludable? Eduardo, tus hijas estaban en estado catatónico hace pocos meses. Tú mismo estabas al borde de un colapso emocional. ¿Y ahora intentas convencerme de que todo está bien porque contrataste a una ama de llaves que parece haber asumido el papel de dueña de la casa? En ese momento, Luisa apareció discretamente en la puerta. Con permiso, las niñas están durmiendo ahora. Si me permiten, me retiraré para que puedan continuar la conversación en privado. Quédate, Luisa, pidió Eduardo, para sorpresa de Teresa. Esta discusión también te concierne. Teresa miró a Luisa con una mirada gélida. Realmente sí. ¿Cuáles son sus intenciones, señorita Campos? Una joven soltera, trabajando a tiempo completo en la casa de un viudo rico y vulnerable. No sería la primera vez que vemos ese guión. Luisa palideció, pero mantuvo la compostura. Señora Almeida, comprendo su preocupación por el bienestar de sus nietas. Estoy aquí únicamente como educadora. Mi compromiso es con el desarrollo saludable de Sofía y Beatriz. Ahórreme la retórica pedagógica, cortó Teresa. Vi cómo se mueve en esta casa, como si ya fuera parte de la familia. Vi cómo mis nietas la llaman Lulú, mientras apenas reconocen a su propia abuela. Eduardo se levantó, incapaz de contenerse más. «Basta, Teresa. No puedes aparecer después de meses de ausencia y cuestionar las decisiones que tomé para salvar a mis hijas». Luisa trajo luz de nuevo a nuestras vidas cuando estábamos ahogándonos en la oscuridad. Ella merece respeto, no acusaciones infundadas. El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Teresa recogió su bolso con movimientos calculados. Veo que está bajo una influencia que nubla su juicio. Muy bien. Esperaba que pudiéramos resolver esto como adultos, pero no me deja opción. ¿Qué quieres decir con eso?
Teresa se dirigió a la puerta, girándose una última vez antes de salir. Recibirás noticias de mi abogado. Como abuela materna tengo derechos, y haré valer esos derechos por el bien de mis nietas. La puerta se cerró con un suave clic, que de alguna manera sonó más amenazador que un golpe violento. Eduardo se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «Ella va a iniciar un proceso de custodia», murmuró, la voz embargada por el miedo y la rabia. «Conozco a Teresa. No hace amenazas vacías». Luisa se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa. «Siento mucho haber causado este conflicto. Quizás sería mejor que me alejara por un tiempo, hasta que...» «No», Eduardo interrumpió, sujetando la mano de ella con firmeza. «Tú eres exactamente lo que mis hijas necesitan ahora. Lo que todos nosotros necesitamos». Los ojos de ambos se encontraron en un momento de comprensión silenciosa. Afuera las luces de la ciudad se reflejaban en la bahía, mientras nubes oscuras se formaban en el horizonte, presagiando una tormenta. La notificación judicial llegó el primer martes de diciembre, como un intruso envuelto en papel timbrado y terminología legal. Eduardo no se sorprendió. Conocía bien la determinación de Teresa Almeida. Lo que lo abrumó fue la rapidez y la agresividad del texto. Alegaciones de ambiente emocionalmente inestable, sustitución inadecuada de la figura materna y deterioro de los vínculos familiares legítimos saltaban de las páginas como acusaciones venenosas. «Ella está pidiendo la custodia total de las niñas», explicó Eduardo a Luisa, mientras ambos se sentaban a la mesa de la cocina después de que las gemelas se durmieran. «Con base en la alegación de que estoy emocionalmente inestable e incapaz de proporcionar un ambiente adecuado». Luisa observó el semblante pálido de Eduardo, notando las ojeras que habían regresado después de meses de mejora gradual. «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó ella, manteniendo la voz tranquila a pesar de la tormenta interna que sentía. «Ya he activado a la doctora Elena, mi abogada. Dice que es un caso complejo. Teresa tiene recursos considerables e influencia social significativa». Eduardo se pasó la mano por el cabello, gesto que Luisa había aprendido a reconocer como señal de ansiedad extrema. «Por otro lado, tenemos a nuestro favor el hecho de que las niñas están visiblemente bien y progresando, y el hecho de que usted es un padre amoroso y presente», añadió Luisa firmemente. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Eduardo. «No siempre lo fui. En los primeros meses después de perder a Fernanda, yo estaba presente físicamente, pero ausente en todos los demás aspectos. Teresa tiene documentos médicos de aquel periodo, evaluaciones psicológicas que no me favorecen. Eso fue antes. Usted cambió, las niñas cambiaron. Cualquier persona que los observe ahora lo verá». La determinación en la mirada de Luisa trajo un breve consuelo a Eduardo. En los días siguientes, la rutina del apartamento se mantuvo aparentemente normal. Las gemelas continuaban con sus progresos, ajenas a la tormenta legal que se formaba. Beatriz había comenzado a construir pequeñas frases de 2 palabras como «quiero agua» o «más historia». Sofía, siempre más observadora, demostraba una capacidad sorprendente de seguir instrucciones simples e imitar gestos de Luisa durante las canciones. Sin embargo, bajo la superficie de normalidad, una tensión creciente se cernía. Reuniones con abogados se intercalaban con visitas de asistentes sociales designados por el tribunal. Eduardo se encontraba constantemente al teléfono en su oficina, la puerta cerrada para proteger a las niñas de las conversaciones cargadas de términos como pericia psicológica y evaluación de competencia parental. Un jueves particularmente difícil, después de una reunión extensa con la doctora Elena, Eduardo encontró a Luisa en la terraza, observando la puesta de sol mientras las gemelas jugaban con bloques coloridos. «No fue una reunión muy animadora», confesó él, sentándose pesadamente en una silla cercana. Teresa reunió testimonios de las antiguas niñeras, todas describiendo el estado de las niñas y mi comportamiento en los peores momentos. El informe preliminar de la asistente social plantea preocupaciones sobre la estabilidad a largo plazo del ambiente familiar. Luisa asintió, procesando la información.
¿Y mi papel en todo esto? Imagino que mi presencia es uno de los puntos centrales de las alegaciones de Teresa. Sí, confirmó Eduardo, su voz traicionando agotamiento. Teresa está argumentando que las niñas desarrollaron un apego inadecuado a ti, que estarías usurpando el lugar de Fernanda en la familia. Hay insinuaciones, dudó visiblemente incómodo, insinuaciones sobre la naturaleza de nuestra relación. Las mejillas de Luisa se sonrojaron ligeramente, pero su voz permaneció firme. Nuestra relación es profesional. Cualquier observador imparcial lo verá. Eduardo sostuvo la mirada de ella por un momento prolongado antes de responder. Sí, es profesional, concordó, aunque algo en su entonación sugería una complejidad mayor detrás de esa afirmación. El siguiente lunes trajo un nuevo giro. La jueza designada al caso, doctora Mariana Fuentes, determinó una evaluación oficial del ambiente doméstico por una curadora especial nombrada por el tribunal. La visita sería el miércoles, sin aviso de horario específico, para evaluar la rutina familiar en su estado natural. Es una prueba, explicó la doctora Elena por teléfono. Quieren ver cómo funciona la dinámica de la casa sin preparación previa. Sé auténtico, Eduardo. No intentes impresionar. Eso siempre se percibe como artificialidad. Cuando colgó, Eduardo encontró a Luisa organizando juguetes en la sala. La curadora vendrá el miércoles. Evaluación sorpresa. Entiendo, respondió ella, manteniendo las manos ocupadas con pequeños bloques de construcción. Eduardo, independientemente de lo que suceda, quiero que sepa que siempre pondré el bienestar de las niñas en primer lugar. Si en algún momento mi presencia se convierte en un obstáculo para que usted mantenga la custodia de ellas... No, él interrumpió con vehemencia. Ni siquiera vamos a considerar esa posibilidad. Tú eres parte de la solución, no del problema. Las niñas te necesitan, yo... Se interrumpió como si estuviera a punto de decir algo más personal, pero reconsideró. Todos nosotros te necesitamos. El miércoles amaneció con una lluvia ligera, típica del verano palmesano. La rutina siguió normalmente. Desayuno con las niñas, Eduardo trabajando en su oficina con la puerta abierta para oír a sus hijas, Luisa realizando actividades educativas en la sala de juegos. Alrededor de las 10:30 el timbre sonó. Luisa abrió la puerta encontrando a una mujer de mediana edad, cabello corto grisáceo y expresión neutra, llevando una carpeta discreta. Buenos días. Soy Vera Magallanes, curadora designada por el Tribunal de Familia de Palma de Mallorca. Estoy aquí para la evaluación domiciliaria en el caso Mendoza. Luisa mantuvo la compostura, invitándola a pasar. Buenos días, señora Magallanes. Soy Luisa Campos, educadora de las gemelas. El señor Eduardo está en su oficina. ¿Puedo llamarlo? ¿O le gustaría conocer primero las instalaciones? Prefiero empezar observando la rutina normal. Por favor, continúe sus actividades como si yo no estuviera aquí. Eduardo apareció en el pasillo habiendo oído el timbre. Señora Magallanes, sea bienvenida. Soy Eduardo Mendoza. La curadora lo saludó con formalidad profesional, explicando que pasaría aproximadamente 2 horas observando la dinámica familiar y las condiciones de la residencia, además de realizar breves entrevistas individuales. Durante las horas siguientes, Vera observó meticulosamente cada interacción, cada espacio. Vio a Luisa realizando una actividad sensorial con las gemelas, usando arena cinética colorida. Observó a Eduardo interrumpiendo su trabajo para almorzar con sus hijas, ayudándolas pacientemente a sostener los cubiertos adaptados. Notó cómo las niñas se comunicaban, no solo con palabras aún limitadas, sino a través de gestos, expresiones y un lenguaje propio que los adultos parecían comprender intuitivamente. Beatriz siempre es la primera en querer explorar cosas nuevas, explicó Eduardo cuando la curadora comentó sobre la diferencia entre las gemelas. Sofía observa primero, analiza, luego decide si va a participar. Siempre ha sido así, incluso antes de... La frase quedó suspendida, el antes flotando en el aire como una línea divisoria invisible entre dos vidas. Después del almuerzo, mientras Luisa acompañaba a las niñas en su siesta, Vera realizó una breve entrevista con Eduardo en su oficina. Señor Mendoza, ¿cómo describiría el estado emocional actual de sus hijas
en comparación con 6 meses atrás. Eduardo reflexionó antes de responder. Es como si hubieran regresado de un lugar muy distante, poco a poco. 6 meses atrás, apenas reconocían mi presencia. Se negaban a comer, a interactuar, a hacer cualquier contacto visual prolongado. Ahora, su voz se quebró ligeramente. Ahora corren hacia mí cuando llego a casa. Piden historias, ríen, lo más importante, confían de nuevo. ¿Y el papel de la señorita Campos en esa transformación? Fundamental. Luisa logró llegar a ellas cuando nadie más pudo. Tiene formación en pedagogía y experiencia con niños traumatizados. Pero además de la cualificación técnica, ella tiene algo más importante: sensibilidad genuina. Las niñas lo percibieron inmediatamente. Vera tomó notas sin expresar reacción. La abuela de las niñas, señora Teresa Almeida, alega que usted la alejó deliberadamente de sus nietas y permitió que una extraña asumiera el papel que debería ser el suyo. Eduardo se tensó visiblemente. Teresa se alejó por voluntad propia después del funeral de Fernanda. Dijo que necesitaba tiempo, que ver a las niñas le causaba demasiado dolor. Respeté su decisión. Cuando finalmente reapareció, meses después, las gemelas ya habían establecido una rutina con Luisa. Teresa exigió una posición que no construyó, un vínculo que no cultivó durante el periodo más crítico. Más tarde, mientras Eduardo jugaba con las gemelas en la alfombra de la sala, Vera entrevistó a Luisa brevemente en la cocina. Señorita Campos, ¿cuál es su formación profesional? Soy graduada en Pedagogía por la Universidad de las Islas Baleares, UIB, con especialización en Educación Terapéutica por la Universidad Complutense de Madrid, UCM. Trabajé durante 5 años en Madrid con niños en situación de vulnerabilidad emocional, especialmente casos de trauma temprano. ¿Por qué dejó Madrid? Luisa dudó, decidiéndose por la honestidad. Perdí a mi hermano menor, a quien crié desde los 6 años después de la partida de nuestros padres. El dolor hizo que fuera difícil seguir trabajando con niños allí, donde cada lugar me recordaba a él. Regresé a Palma de Mallorca para empezar de nuevo. ¿Y cómo llegó a esta casa específica? Pues la agencia de cuidadoras me contactó. Inicialmente me negué. Aún no me sentía lista para trabajar con niños nuevamente. Pero cuando supe de la situación de las gemelas, algo cambió. Sentí que necesitaba intentarlo. Vera la observó con intensidad. La señora Almeida sugiere que sus intenciones van más allá de lo profesional, que estaría buscando establecerse como sustituta materna, posiblemente con intereses en el patrimonio del señor Mendoza. Luisa se enderezó, su mirada encontrando la de la curadora sin dudar. Mi única intención es contribuir al bienestar de Sofía y Beatriz. Ellas perdieron a su madre trágicamente y respondieron con el único mecanismo de defensa que conocían, el retraimiento. Mi trabajo es ayudarlas a confiar nuevamente en el mundo, a encontrar seguridad emocional. En cuanto al señor Eduardo, nuestra relación es estrictamente profesional. La curadora hizo un último conjunto de anotaciones antes de dirigirse nuevamente a la sala. Fue entonces cuando sucedió. Beatriz, que jugaba con bloques en la alfombra, se levantó con sus pasos aún inestables, se tambaleó hasta Eduardo, que estaba cerca, y, por primera vez, dijo claramente: «Papá, historia, papá». El rostro de Eduardo se iluminó con una emoción indescriptible. Era la primera vez que Beatriz lo llamaba papá, desde que habían perdido a Fernanda. Sofía, observando a su hermana, repitió las palabras, extendiendo los brazos en dirección a su padre. Vera Magallanes observó la escena en silencio, su expresión neutra suavizándose ligeramente. Hizo una última anotación en su portapapeles antes de finalizar la visita. «Gracias por la colaboración, señor Mendoza, señorita Campos. Mi informe será enviado a la doctora Mariana Fuentes antes del final de la semana». Cuando la puerta se cerró tras la salida de la curadora, Eduardo y Luisa intercambiaron miradas cargadas de esperanza cautelosa. Beatriz, ajena a la importancia del momento que acababa de protagonizar, tiraba insistentemente del pantalón de su padre, repitiendo: «Historia, papá, historia». La semana entre la visita de la curadora y la audiencia preliminar
estuvo marcada por una ansiedad silenciosa que flotaba sobre el apartamento como niebla sobre la bahía. Eduardo alternaba entre momentos de optimismo cauteloso, especialmente cuando las gemelas demostraban nuevos progresos, y períodos de preocupación intensa, generalmente después de largas conversaciones telefónicas con su abogada. El informe de Vera Magallanes había sido entregado a la jueza, pero su contenido permanecía confidencial hasta la audiencia. Ese limbo informativo alimentaba la inseguridad de todos, a pesar de los esfuerzos por mantener la rutina de las niñas inalterada. «Necesitamos prepararnos para todos los escenarios posibles», comentó Eduardo la noche anterior a la audiencia, mientras él y Luisa organizaban juguetes en la sala después de que las gemelas se durmieran. Luisa asintió, guardando bloques coloridos en una caja de madera. «¿Qué sugiere la doctora Elena?» «Ella dice que el hecho de que las niñas estén visiblemente bien es nuestro argumento más fuerte. La progresión de ellas en los últimos meses es incuestionable». Eduardo hizo una pausa, sosteniendo un pequeño oso de peluche que había pertenecido a Fernanda en su infancia. «Pero Teresa tiene recursos considerables y contrató a uno de los despachos de abogados más influyentes de Andalucía. Además, ella es la madre de Fernanda. Ese vínculo sanguíneo pesa mucho en casos de custodia. ¿Y yo?», preguntó Luisa directamente. «Soy un punto central en su argumentación, ¿no es así?» Eduardo dudó antes de confirmar. «Teresa está construyendo una narrativa donde se te presenta como una intrusa oportunista que se aprovechó de un momento de fragilidad familiar. En su versión, estoy emocionalmente demasiado vulnerable para percibir que estoy siendo manipulado». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Finalmente, Luisa levantó los ojos, encontrando los de Eduardo. «Si mi presencia está complicando su lucha por la custodia de las niñas, quizás deberíamos considerar...» «No», interrumpió Eduardo firmemente. «Ni siquiera vamos a empezar esa conversación. Tú eres la razón por la cual mis hijas volvieron a vivir, Luisa. Nosotros tres te necesitamos». La intensidad en su voz sorprendió a ambos. Por un momento fugaz, algo indefinible flotó en el aire entre ellos, algo que iba más allá de la gratitud o el respeto profesional, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. «Entonces lucharemos», respondió Luisa simplemente, volviendo su atención a los juguetes. La mañana de la audiencia amaneció soleada, en contraste directo con la tensión que sentían. Eduardo se vistió formalmente, traje azul marino, corbata discreta, el tipo de presentación que solía usar en reuniones de consejo. Luisa eligió un vestido sencillo color melocotón, con un blazer beige, profesional pero sin ostentación. Las gemelas quedarían bajo el cuidado de Denise, la secretaria de Eduardo de toda la vida, que había venido especialmente para ayudar. En el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de la ciudad, el nerviosismo se hacía palpable. La sala designada para la audiencia preliminar era más pequeña de lo que Eduardo había imaginado, creando una atmósfera casi claustrofóbica. Teresa ya estaba presente, sentada junto a su abogado. Un hombre de mediana edad con apariencia severa, carpetas organizadas metódicamente frente a él. Ella vestía completamente de negro, como si aún estuviera de luto cerrado, aunque ya había pasado más de un año desde lo ocurrido. Cuando Eduardo y Luisa entraron, Teresa les lanzó una mirada cortante. El mensaje era claro. Consideraba la presencia de Luisa en ese espacio una afrenta. La doctora Elena, abogada de Eduardo, se acercó rápidamente, conduciéndolos a sus asientos. Era una mujer de 50 años, cabello gris cortado en un elegante estilo bob, ojos perspicaces que transmitían competencia. «Recuerden, respuestas directas, sin emotividad excesiva», instruyó en voz baja. La jueza Fuentes valora la objetividad y los hechos comprobables. La entrada de la jueza Mariana Fuentes silenció el ambiente. Era una mujer de aproximadamente 60 años. Cabello castaño con mechas grises, recogido en un moño austero, gafas de montura fina y expresión neutra que no revelaba inclinaciones. Después de las formalidades iniciales, la audiencia comenzó con la presentación del caso por parte del abogado de Teresa. El doctor Pablo Menéndez era conocido por su retórica impecable,
construyendo narrativas que mezclaban hechos e interpretaciones de forma casi imperceptible. Su señoría, este caso, trata esencialmente de la protección de dos niñas vulnerables que perdieron a su madre en circunstancias traumáticas y cuyo padre, aunque bien intencionado, demostró repetidamente incapacidad para proporcionar estabilidad emocional adecuada. Inició él, su voz grave llenando la sala. La señora Teresa Almeida, abuela materna, busca la custodia de sus nietas no por deseo de interferir en la parentalidad del señor Mendoza, sino por preocupación legítima por el bienestar psicológico de las niñas. Metódicamente, el abogado presentó testimonios de las niñeras anteriores, informes médicos de los primeros meses después de lo ocurrido y declaraciones de amigos cercanos de la familia que testificaron sobre el período más crítico de retraimiento de las gemelas. Además, continuó el doctor Menéndez, causa profunda preocupación la reciente introducción de una figura extraña en el núcleo familiar, la señorita Luisa Campos, contratada inicialmente como niñera temporal, pero que rápidamente se estableció en una posición de autoridad casi maternal, a pesar de no poseer ningún vínculo familiar con las niñas. Eduardo sintió el estómago contraerse al escuchar a Luisa ser descrita como figura extraña. A su lado, ella mantenía la compostura aunque sus manos estaban firmemente entrelazadas sobre su regazo. Cuando llegó el turno de la doctora Elena para presentar la defensa, su enfoque fue metódicamente diferente, factual, directo, centrado en la evidencia objetiva de mejora de las niñas. Excelencia, los hechos son claros. Cuando la señorita Campos inició su trabajo con las gemelas, ellas se encontraban en estado de retraimiento profundo. Actualmente, después de 3 meses de intervención pedagógica estructurada, ambas están hablando, interactuando, desarrollándose conforme a los parámetros esperados para su edad. El informe de la curadora Vera Magallanes confirma esta evolución positiva. Elena, entonces, presentó videos cortos mostrando a las gemelas en diferentes momentos de los últimos meses. La progresión era innegable. De niñas casi catatónicas a pequeñas animadas que corrían, jugaban y llamaban a su padre. En cuanto a la estabilidad del ambiente familiar, el señor Mendoza demostró una resiliencia extraordinaria. Retomó sus actividades profesionales parcialmente, manteniendo flexibilidad para estar presente en la rutina de sus hijas. Reorganizó la estructura doméstica para proporcionar estimulación adecuada y consistencia. La señorita Campos, lejos de ser una intrusa, es una profesional cualificada cuya intervención fue decisiva para el actual bienestar de las niñas. Después de la presentación inicial de ambas partes, la jueza Fuentes solicitó la lectura del informe oficial de la curadora. A medida que el escribano leía el documento, Eduardo sentía su corazón acelerarse. El texto era predominantemente positivo. Describía un ambiente organizado, interacciones saludables entre adultos y niños, progresos evidentes en el desarrollo de las gemelas. Sin embargo, una salvedad crucial fue presentada al final. A pesar de los evidentes avances en el estado emocional de las menores y de la adecuación de los cuidados prestados, permanece incierto si la actual configuración familiar ofrece estabilidad a largo plazo. El vínculo entre el progenitor y la educadora no posee formalización que garantice continuidad, representando un potencial factor de inestabilidad futura. Eduardo sintió el peso de aquellas palabras. La falta de formalización del acuerdo con Luisa podría ser el punto frágil que Teresa explotaría. La jueza Fuentes solicitó entonces que Luisa prestara declaración. Bajo la atenta mirada de la corte, ella caminó hasta la silla designada, manteniendo la postura digna a pesar del evidente nerviosismo. Señorita Campos, por favor, describa su formación profesional y cómo llegó a trabajar para el señor Mendoza, solicitó la jueza. Con voz tranquila, Luisa relató su trayectoria académica, su experiencia en Madrid y las circunstancias que la llevaron a Palma de Mallorca. Cuando llegó a la parte sobre su hermano, su voz se quebró ligeramente. Mateo tenía 18 años cuando falleció. Durante 3 años, luchamos contra una cardiopatía congénita que solo se manifestó en la adolescencia. Yo era todo lo que él tenía, y él era mi único familiar.
cuando lo perdí, perdí también mi brújula. Volver a Palma de Mallorca fue un intento de reconstrucción. La sinceridad en su voz era palpable, creando un silencio respetuoso en la sala. ¿Y cómo evalúa su papel en la vida de las gemelas Mendoza?, preguntó la jueza. Mi papel es transitorio por definición, Excelencia. Estoy allí para ayudarlas a reconstruir la confianza en el mundo, a procesar una pérdida que es demasiado grande para sus comprensiones aún en formación. No soy, ni pretendo ser, sustituta de su madre. Fernanda será siempre única e insustituible en sus vidas. El abogado de Teresa intervino. Si me permite, Excelencia, señorita Campos, ¿es cierto que abandonó su carrera como educadora en Madrid después de sufrir un colapso emocional, siendo apartada por recomendación psiquiátrica? Luisa palideció ligeramente. Pasé por un periodo de duelo intenso después de perder a mi hermano. Sí. Recibí acompañamiento psicológico y decidí, por mi cuenta, tomar una pausa en el trabajo con niños traumatizados. Entonces, admite que su propia estabilidad emocional estuvo comprometida recientemente. ¿Cómo podemos confiar en que no abandonará a las gemelas Mendoza cuando sus propios traumas resurjan? La doctora Elena protestó inmediatamente. Objeción, Excelencia. El abogado está especulando sobre la salud mental de la testigo sin ninguna base técnica. Objeción aceptada, pronunció la jueza. Doctor Menéndez, restrínjase a hechos comprobables. Pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. Sin embargo, Luisa se recuperó rápidamente. Si me permite responder, Excelencia, mi experiencia con el duelo me enseñó precisamente lo que Sofía y Beatriz necesitan. Alguien que comprenda que el dolor no es lineal, que la recuperación tiene altibajos, que la ausencia nunca se llena por completo, solo se resignifica. No estoy allí como alguien que superó perfectamente la pérdida, sino como alguien que aprendió a cargar ese peso y aún así encontrar belleza en la vida. Sus palabras conmovieron a todos los presentes. Incluso Teresa desvió la mirada por un momento, como si fuera alcanzada por una verdad incómoda. Cuando Eduardo fue llamado a declarar, se sintió extrañamente tranquilo. Los meses de transformación personal desde la llegada de Luisa le habían devuelto algo que había perdido, la certeza de su capacidad como padre. Señor Mendoza, la señora Almeida alega que usted la alejó deliberadamente de sus nietas. ¿Cómo responde a esa acusación?, preguntó la jueza. Con todo respeto al dolor de Teresa, eso no corresponde a la verdad. Después del funeral, ella misma dijo que necesitaba tiempo, que ver a las niñas le hacía sufrir demasiado. Respeté su proceso de duelo. La mantuve informada sobre el estado de las niñas a través de mensajes y correos electrónicos, muchos de los cuales no fueron respondidos. Eduardo presentó registros de las comunicaciones enviadas a Teresa en los meses anteriores, muchas sin respuesta. La audiencia prosiguió con preguntas técnicas sobre la rutina de las niñas, el seguimiento médico, los planes educativos. Eduardo respondía con la seguridad de quien conocía íntimamente cada aspecto de la vida de sus hijas, no solo como proveedor, sino como participante activo. Cuando parecía que la audiencia se dirigía al cierre, la puerta de la sala se abrió y un asistente entregó un documento al abogado de Teresa. Después de leerlo rápidamente, el doctor Menéndez solicitó permiso para introducir una evidencia de última hora. Excelencia, acaba de publicarse un artículo en el Diario de Mallorca sobre problemas financieros enfrentados por la empresa del señor Mendoza. Según fuentes internas, Quantum Code estaría enfrentando dificultades significativas después de perder un contrato importante con el gobierno. Un murmullo recorrió la sala. Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era cierto que un contrato importante estaba en renegociación, pero la situación estaba lejos de la crisis descrita por el periódico. La jueza examinó el recorte presentado. Señor Mendoza, ¿confirma que su empresa enfrenta dificultades financieras? Excelencia, como cualquier empresa de tecnología, enfrentamos desafíos constantes. Estamos en proceso de renegociación con algunos clientes, pero nuestra situación financiera es sólida
Tenemos reservas significativas y un portafolio diversificado. El doctor Menéndez presionó. Sin embargo, si el contrato federal no se renueva, Quantum Code perderá aproximadamente el 40% de sus ingresos anuales. ¿Cómo pretende usted mantener el nivel de vida de sus hijas en ese escenario? Antes de que Eduardo pudiera responder, Luisa se levantó, un gesto inesperado que sorprendió a todos en la sala. Excelencia, si me permite. Independientemente de la situación financiera del señor Mendoza, que creo que es mucho más estable de lo que se sugiere, me gustaría declarar que estoy dispuesta a contribuir financieramente al bienestar de las gemelas, si es necesario. Regresé a mi profesión recientemente, aceptando un puesto como consultora pedagógica en la Fundación Caminos, a tiempo parcial. Tengo medios propios y estabilidad para garantizar que Sofía y Beatriz nunca quedarán desamparadas. El gesto de Luisa, ofreciendo sus propios recursos para asegurar el bienestar de las niñas, creó un silencio cargado de significado en la sala. Teresa observaba con expresión indignada, como si aquella declaración fuera la confirmación de todas sus sospechas. Fue entonces cuando Eduardo, movido por una claridad repentina, hizo lo inesperado. Excelencia, hay algo que necesito declarar. No planeaba hacerlo de esta forma, pero las circunstancias exigen honestidad completa. Respiró hondo mirando primero a Luisa y luego a la jueza. Pretendo pedir a la señorita Campos en matrimonio, no solo por cuestiones legales o de estabilidad, sino porque a lo largo de estos meses descubrí en ella una compañera extraordinaria. Alguien que comprende mi dolor, que ama a mis hijas genuinamente, que trajo luz nuevamente a nuestras vidas. Luisa lo miró con absoluto asombro. Teresa dejó escapar una exclamación de indignación. La jueza Fuentes mantuvo la expresión neutra, aunque sus cejas se habían levantado ligeramente. Señor Mendoza, esta es una declaración significativa que altera potencialmente los parámetros de este caso. Considerando el impacto de esta información y la necesidad de evaluarla adecuadamente, determino la suspensión de esta audiencia por 7 días. En este periodo, espero recibir documentación adicional sobre la estabilidad financiera de su empresa y una evaluación complementaria del equipo multidisciplinario del tribunal. La próxima sesión será el miércoles 15 de diciembre a las 10 horas. Con un golpe de martillo la audiencia fue cerrada, dejando un rastro de tensión casi palpable en el aire. El regreso al apartamento después de la audiencia estuvo marcado por un silencio denso. Las palabras de Eduardo en la sala del tribunal, su declaración inesperada sobre el matrimonio, flotaban entre él y Luisa como una presencia física mientras el ascensor subía hasta el 10º piso. Denise había llevado a las gemelas a pasear por el parque, dándoles espacio para la conversación inevitable que necesitaban tener. Sentados en la terraza, con tazas de café intactas entre ellos, fue Luisa quien finalmente rompió el silencio. ¿Por qué dijiste aquello, Eduardo? Él se pasó las manos por el rostro, un gesto que ella ya conocía como indicativo de cuando él luchaba por organizar pensamientos complejos. Fue impulsivo, lo sé, e injusto contigo. No debería haber hecho una declaración de esa magnitud sin que lo hubiéramos hablado antes. Levantó los ojos encontrándolos de ella. Pero no fue una mentira, o una estrategia puramente legal. Luisa sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo la voz tranquila. Somos amigos, Eduardo. Desarrollamos una asociación fuerte en el cuidado de las niñas. Pero el matrimonio es algo mucho más complejo. ¿Crees que no lo sé? La intensidad en su voz sorprendió a ambos. Tuve un matrimonio real, Luisa. Con Fernanda teníamos algo que creí irrepetible. Cuando la perdí, perdí también la capacidad de imaginar cualquier otra relación. Él se levantó, acercándose al muro de la terraza, mirando la bahía de Palma de Mallorca bañada por la luz de la tarde. Pero entonces llegaste tú. Y no fue como en las películas, donde alguien aparece y mágicamente cura todas las heridas. Fue gradual, real. Ayudaste a mis hijas a encontrar el camino de regreso. Y en el proceso, sin darte cuenta, me mostraste también una salida del laberinto en el que yo estaba. Luisa se levantó también, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que la conversación mantuviera su intimidad.
Te tengo un inmenso cariño, Eduardo. Llamo a Sofía y Beatriz como si fueran mías. Dudó en la elección de la palabra, pero un matrimonio basado principalmente en la gratitud o en la necesidad práctica. No es solo eso, interrumpió él, volviéndose para mirarla. La gratitud fue solo el comienzo. Lo que siento ahora es diferente. Es admiración por tu fuerza, por tu corazón, por tu capacidad de enfrentar tu propio dolor y aún así ofrecer tanto amor a mis hijas. Es conexión, la sensación de que me comprendes sin que yo necesite explicarlo todo. Es posibilidad, la percepción de que quizás, contra toda probabilidad, pueda existir un nuevo capítulo para todos nosotros. Luisa sintió que se le formaban lágrimas, pero no las dejó caer. Había tanto en juego, no solo sus sentimientos, sino el futuro de dos niñas que ya habían enfrentado demasiadas pérdidas. No podemos equivocarnos en esto, Eduardo. Sofía y Beatriz necesitan estabilidad, no adultos tomando decisiones precipitadas que puedan deshacerse después. Eduardo asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Tienes razón, completamente razón. Y es exactamente por eso que confío en ti, Luisa. Porque incluso en un momento como este, tu primer pensamiento es el bienestar de las niñas. Sonrió levemente, una sonrisa teñida de melancolía. Vamos a hacer lo siguiente. Retiro la declaración sobre el matrimonio. La doctora Elena puede informar a la jueza que fue un momento de presión, un reflejo de nuestra preocupación por el futuro de las gemelas. Luisa consideró la sugerencia. Luego negó con la cabeza. No, eso solo debilitaría nuestra posición. La jueza lo interpretaría como inestabilidad emocional, exactamente lo que Teresa está intentando probar. Entonces, ¿qué sugieres? Antes de que Luisa pudiera responder, el interfono sonó. Eduardo atendió, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. Es Teresa. Está aquí abajo, pidiendo subir. Intercambiaron miradas aprehensivas. ¿Qué podría querer Teresa después del enfrentamiento en la audiencia? ¿Venganza? ¿Negociación? ¿Intimidación adicional? Déjala subir, decidió Luisa. Quizás sea hora de una conversación honesta, sin abogados ni jueces intermediando. Minutos después, Teresa Almeida entraba en el apartamento. Para sorpresa de ambos, estaba sola, sin abogados, sin asistentes. Más sorprendente aún era su apariencia. Parecía agotada, con ojeras visibles y una fragilidad que contrastaba con la imagen combativa que había proyectado en el tribunal. ¿Dónde están mis nietas? Fue su primera pregunta, la voz desprovista de la hostilidad habitual. Con Denise en el parque. Volverán pronto, respondió Eduardo indicando el sofá. ¿Le gustaría sentarse, Teresa? Ella aceptó, colocando el bolso cuidadosamente a su lado, como si el gesto cotidiano la ayudara a organizar pensamientos tumultuosos. Leí nuevamente los informes, comenzó ella, después de un momento de silencio incómodo. Los informes médicos, las evaluaciones de la asistente social, el dictamen de la curadora. Leí todo varias veces durante la noche, y por primera vez desde... Dudó como si la palabra fuera demasiado dolorosa. Desde que perdimos a Fernanda, me di cuenta de que quizás estoy haciendo todo mal. El tono confesional sorprendió a Eduardo y Luisa, quienes intercambiaron miradas rápidas antes de volver su atención hacia Teresa. Las niñas están bien, Teresa, dijo Eduardo gentilmente. Están volviendo a ser niñas felices, a pesar de todo. Lo sé, es lo que dicen todos los informes. Teresa miró directamente a Luisa por primera vez. Es lo que tú lograste hacer, ¿no es así? Lo que todos los especialistas, todas las niñeras anteriores, todos los terapeutas, no pudieron. Tú las trajiste de vuelta. No había acusación en su voz, solo una constatación dolorosa. No lo hice sola, respondió Luisa con gentileza. Eduardo ha sido un padre extraordinario, presente en cada paso del proceso. Y las propias niñas, ellas son increíblemente resilientes. Teresa sonrió tristemente. Como su madre, abrió el bolso sacando un sobre. No vine para confrontaciones adicionales. Vine para entregar esto personalmente. Eduardo tomó el sobre, abriéndolo con cautela. Era un documento formal, firmado por Teresa, retirando la petición de custodia de sus nietas. No entiendo, murmuró él.
genuinamente confundido por el súbito cambio. Teresa respiró profundamente antes de explicar. Hay otra razón por la que inicié este proceso con tanta urgencia. Una razón que no mencioné. Hizo una pausa como reuniendo coraje. Me diagnosticaron un cáncer avanzado hace 3 meses. Pronóstico reservado, como dicen los médicos en su vocabulario elegante para lo inevitable. La revelación golpeó a Eduardo y Luisa como un golpe físico. Teresa, yo... No teníamos idea, balbuceó Eduardo. Claro que no. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi abogado. Se ajustó el collar de perlas, un gesto automático de compostura. Cuando recibí el diagnóstico, algo dentro de mí entró en pánico. Pensé, no puedo partir sin garantizar que mis nietas estén bien, sin dejarles algo de mí, algún recuerdo positivo. Creo que, en el fondo, quería ser para ellas lo que Fernanda no podrá ser. Luisa se movió silenciosamente a la cocina, regresando con un vaso de agua que ofreció a Teresa. El gesto simple de cuidado pareció conmover a la mujer mayor, que aceptó con un asentimiento de agradecimiento. Lo que pasó en el tribunal hoy, continuó Teresa después de un sorbo. Tu declaración sobre el matrimonio, Eduardo. Inicialmente me enfureció. Parecía una traición final a la memoria de Fernanda, pero después, revisando todo lo que se dijo, todos los informes sobre el progreso de las niñas, miró a Luisa, me di cuenta de que estoy luchando contra la felicidad de mis propias nietas. Lágrimas se formaron en sus ojos, algo que Eduardo jamás había visto en todos los años que conocía a su suegra. Lo que quiero ahora es simplemente ser abuela, por el tiempo que aún me queda, no una sustituta de su madre, no una guardiana legal, solo abuela, si ustedes lo permiten. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Fue Luisa quien habló primero, su voz gentil. Las niñas merecen conocer a la madre de su madre. Merecen todas las historias, todos los recuerdos que usted puede compartir sobre Fernanda. Eduardo, aún procesando la complejidad de la situación, asintió. Nunca quise alejarte de las niñas, Teresa. Solo necesitábamos encontrar un equilibrio, un camino que respetara el proceso de curación de todos. Teresa se secó discretamente una lágrima. Entonces, si me permiten, me gustaría empezar de nuevo. No como adversaria, sino como parte de esta familia. La palabra familia flotó entre ellos, compleja, imperfecta aún en definición. En ese momento, escucharon voces animadas en el pasillo. Denise regresaba con las gemelas. Cuando la puerta se abrió, Sofía y Beatriz entraron corriendo. Sus caritas sonrojadas por el juego al aire libre. Se detuvieron abruptamente al ver la visita desconocida. «Hola, pequeñinas», dijo Teresa suavemente, sin intentar una aproximación inmediata. «Soy la abuela Teresa». Las gemelas miraron a Eduardo y Luisa, buscando confirmación de que todo estaba bien. Al recibir sonrisas tranquilizadoras, Sofía, siempre la observadora, dio un paso vacilante en dirección a la abuela. «¿Abuela?», repitió probando la palabra nueva. «Sí, querida, soy la mamá de tu mamá». Beatriz, animada por su hermana, se acercó también curiosa. Teresa, con sabiduría recién descubierta, no intentó abrazos o contacto físico inmediato. Solo sonrió, esperando que sus nietas establecieran su propio ritmo de aproximación. Luisa sugirió que Teresa se quedara a cenar, una invitación que sorprendió a todos, incluida ella misma. Durante la comida sencilla, una nueva dinámica comenzó a formarse, frágil aún pero prometedora. Teresa contó pequeñas historias sobre Fernanda de niña, historias que hacían sonreír a Eduardo en reconocimiento y a las gemelas escuchar con atención fascinada. En las semanas que siguieron, la vida se reorganizó en patrones inesperados. El caso judicial fue oficialmente cerrado después de la retirada del pedido de Teresa. La jueza Fuentes, en su decisión final, recomendó acompañamiento familiar continuado, pero reconoció los extraordinarios progresos en el desarrollo y bienestar de las niñas, bajo los cuidados compartidos del padre y la educadora. Eduardo y Luisa decidieron no apresurar decisiones sobre su relación personal. La declaración impulsiva sobre el matrimonio en el tribunal permaneció como una posibilidad futura, no una promesa inmediata. Como Eduardo explicó a la doctora Elena,
Estamos construyendo algo real, no una solución legal. Eso lleva tiempo. Teresa, confrontando su propia mortalidad con dignidad sorprendente, se convirtió en una presencia constante, aunque discreta, en la vida de sus nietas. Reorganizó su testamento, dejando su casa de campo en Valdemosa, en los alrededores de Palma de Mallorca, para las gemelas. Un lugar donde puedan crecer con espacio, naturaleza y quizás algunos manzanos, explicó, recordando el amor de Fernanda por esa fruta. Conforme el verano avanzaba, Eduardo tomó una decisión profesional significativa. Rechazó una oferta millonaria de un conglomerado internacional que deseaba adquirir Quantum Code. En cambio, reestructuró la empresa con un enfoque en la sostenibilidad a largo plazo, transfiriendo gran parte de las operaciones a un modelo que le permitía trabajar predominantemente desde casa. Las prioridades cambiaron, explicó a Rafael, quien lo comprendió perfectamente. El éxito ahora tiene un significado diferente. En una tarde particularmente cálida de febrero, mientras las gemelas jugaban bajo la atenta supervisión de Luisa en la terraza, Eduardo recibió la visita de Teresa. Su condición había empeorado visiblemente, pero ella mantenía la dignidad que siempre la había caracterizado. «Vine a traer esto», dijo, entregándole un pequeño álbum encuadernado en cuero. «Son fotos de Fernanda que quizás nunca hayas visto. De su infancia, de su adolescencia. Pensé que un día a las niñas les gustaría conocer esa parte de la historia de su madre». Eduardo hojeó el álbum con cuidado reverente, reconociendo en los ojos de la Fernanda niña el mismo brillo que veía en sus hijas. «Gracias, Teresa. Esto significa mucho». Ella asintió observando a las nietas por la puerta de la terraza. Se parecen tanto a ella a esa edad, especialmente Beatriz. Tiene el mismo espíritu inquieto. Su voz contenía una mezcla de melancolía y aceptación. «Prométeme algo, Eduardo. Lo que sea. Prométeme que, independientemente del camino que ustedes elijan, tú, Luisa, las niñas, siempre se cuidarán unos a otros. Que nunca dejarán que el miedo a la pérdida les impida vivir plenamente». La profundidad del pedido revelaba cuánto Teresa había cambiado en los últimos meses. «Lo prometo», respondió Eduardo, comprendiendo el verdadero significado detrás de aquellas palabras. A principios de marzo, Teresa falleció serenamente, rodeada por una familia reconstituida, que ni ella misma podría haber imaginado meses antes. Su último deseo fue que no hubiera ceremonias formales, solo una pequeña reunión en la casa de campo que tanto amaba. Fue allí, entre las colinas verdes de Valdemosa, donde Eduardo, Luisa y las gemelas se encontraron algunas semanas después, contemplando el próximo capítulo de sus vidas. La casa de madera, espaciosa y acogedora, con vista a un pequeño huerto de manzanos plantados por Fernanda años antes, parecía ofrecerles un nuevo comienzo. «¿Qué te parece?», preguntó Eduardo a Luisa, mientras observaban a las gemelas corriendo entre los árboles, sus risas resonando por la propiedad. «Es perfecto», respondió ella, sus ojos absorbiendo la belleza simple del lugar. Un espacio para crecer, para sanar, para construir recuerdos nuevos sin borrar los antiguos. Eduardo tomó su mano gentilmente. «Creo que llegó la hora de aquella conversación que pospusimos desde la audiencia». Luisa sonrió, apretando ligeramente sus dedos. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre familia, sobre lo que queremos construir juntos. Sentados en la rústica terraza de la casa, con las montañas de fondo y el sonido de las risas de las niñas como banda sonora, finalmente se permitieron la conversación que temían y deseaban en igual medida. «No quiero reemplazar a Fernanda», comenzó Luisa, expresando su temor más profundo. «Ni para ti ni para las niñas». «Nadie jamás podría», respondió Eduardo con simplicidad. «Así como sé que nadie podría reemplazar a tu hermano en tu corazón». No se trata de reemplazo, Luisa. Se trata de expansión, de corazones que crecen para acomodar nuevos amores sin disminuir los anteriores. Ella asintió, comprendiendo profundamente. Las niñas siempre sabrán quién fue su madre. Tendrán fotos, historias, recuerdos compartidos por ti, por Teresa, por todos los que la amaban. «Y te tendrán a ti», añadió Eduardo, «no como sustituta, sino como una segunda oportunidad de amor maternal que el destino, en su complejidad,
trajo a sus vidas. Luisa respiró profundamente, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a descender detrás de las montañas. Entonces, ¿qué exactamente estás proponiendo, Eduardo Mendoza? Él sonrió, reconociendo la ligereza que ella aportaba a un momento tan significativo. Estoy proponiendo que continuemos este viaje juntos, oficialmente si aceptas, no por conveniencia legal, no por gratitud, sino porque encontramos en las cenizas de pérdidas inmensas algo raro y precioso. ¿Y cómo llamarías a ese algo?, preguntó ella, sus ojos reflejando el dorado del sol poniente. Algunos lo llamarían milagro, otros coincidencia. Yo prefiero llamarlo simplemente amor, imperfecto, inesperado, pero profundamente real. En ese momento, las gemelas vinieron corriendo, cargando pequeñas manzanas aún verdes que habían encontrado bajo los árboles. Beatriz, siempre la más habladora ahora, exclamó: «¡Mamá Lulú! Papá, mira lo que encontramos». La palabra mamá había salido naturalmente, sin ensayo ni preparación. Luisa sintió lágrimas en los ojos mientras acogía a las pequeñas entre sus brazos. «Son manzanas especiales», explicó, la voz embargada de emoción. «Del árbol que plantó su madre. Un regalo de ella para ustedes». Sofía, la observadora silenciosa, extendió su pequeña mano para secar una lágrima que resbalaba por el rostro de Luisa. «No llores, mamá Lulú, ya está todo bien». Eduardo los envolvió a los tres en un abrazo, formando un círculo de protección y pertenencia. El sol descendía lentamente, bañando el huerto en tonos dorados, mientras dentro de la casa recién heredada, fotografías antiguas y nuevas coexistían en armonía. Fernanda, sonriendo en su graduación, Teresa joven sosteniendo a su hija recién nacida, las gemelas en sus primeros pasos, Eduardo y Luisa en las pequeñas celebraciones recientes. En el otoño de ese mismo año, una ceremonia sencilla se celebró en el jardín de la casa. Solo amigos cercanos, Cecilia y Antonio, padres de Eduardo, algunos colegas de Quantum Code, y en el centro de todo, dos pequeñas damas de honor que esparcían pétalos de flores con entusiasmo desorganizado. Cuando Beatriz se despertó asustada esa noche, después de una pesadilla confusa sobre personas que desaparecían, fue Eduardo quien se levantó, tomándola en brazos con seguridad. «Todo está bien, mi amor», susurró acunándola suavemente. «Estamos todos aquí. Nadie va a desaparecer. ¿Lo prometes, papá?», preguntó ella, sus ojitos buscando certeza en el rostro de su padre. «Lo prometo. Estamos en casa ahora. Todos nosotros». Afuera el viento de otoño mecía suavemente los manzanos, y dentro de la casa de madera que albergaba tantas historias entrelazadas, una familia nacida del dolor finalmente había encontrado su camino hacia la paz. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Eduardo y Luisa haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con narrativas igualmente envolventes sobre nuevos comienzos y segundas oportunidades. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si esta historia de superación y amor renacido les emocionó, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un like al video. Diariamente traemos historias únicas que exploran la complejidad de los sentimientos humanos y la capacidad extraordinaria que tenemos de reconstruir nuestras vidas después de grandes pérdidas. Compartan en los comentarios sus propias experiencias de nuevos comienzos. Estamos ansiosos por conocerlas.